Y bueno, pues bienvenidos a esta sesión de Minutos con Dios, que es parte de los estudios que estamos haciendo de la Biblia precisamente. Y pues vamos a iniciar hoy con una oración para que, sobre todas las cosas, recuerden lo que siempre les digo, que tengamos una libreta, que apuntemos, porque la palabra que viene hoy para cada uno de nosotros, incluyéndome, es algo que es personal y es algo que nos va revelando a cada uno de nosotros en el proceso. Entonces, apúntenlo y pues vamos a orar por esto. Dios, como cada día te damos las gracias, pero hoy te damos las gracias en especial porque nos estás reuniendo aquí específicamente a este grupo que va a ver la sesión aquí en vivo o que va a ver la grabación. Porque tus planes son maravillosos y nunca los alcanzamos a comprender, pero tú eres maravilloso y siempre nos llevas de la mano para llevarnos al camino correcto. Así que, y no solo se trata de correcto, sino del camino que nos da vida, del camino que nos hace estar realmente en paz. Gracias, mi Dios, por no soltarnos y por llevarnos de tu mano y por cuidarnos en cada uno de estos procesos. Hoy te pido, Padre, que abras nuestra sabiduría, que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros y revelarnos lo que debemos de cambiar y renovar en nuestra vida. Amén. Me dio un poquito de... Entonces, pues bueno, vamos directamente a la palabra y ya está por aquí, Vero. Excelente. Estoy entrando aquí para compartir. Recording in progress. Ah, entonces recuerden, ahorita es un momento como para pedirle a Dios, Dios, revélame esto que estoy buscando, esto que me está preocupando, esto que no he sabido cómo avanzar. Dios siempre su palabra nos va a mostrar cómo es que hay que hacerlo. Y miren, algo que hoy vamos a entrar a estudiar mucho más es la palabra en Santiago. Santiago, la verdad es que tiene unos capítulos que escribió y que son muy reveladores, que precisamente nos dan una visión muy clara de qué es vivir con Dios y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, aquí vamos a empezar leyendo Santiago 4 y empieza diciendo, acerquen, acercarse más a Dios. O sea, aquí es estar más cerca de Dios. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí de alguna manera queremos estar más cerca de Él porque sabemos que en Él hay revelación, que en Él hay cosas que nos van a hacer bendición. Entonces dice, empieza en el versículo 1. Esta es la nueva traducción, ¿sí? Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? En ese momento, Santiago le estaba hablando a las iglesias, a las tribus en ese momento de la historia, diciéndoles, ¿por qué si ustedes están en Dios? ¿Por qué aún hay peleas y contiendas? Y luego vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? O sea, dice, a ver, ¿por qué están en conflictos? Y de pronto les hace la pregunta, ¿esos conflictos no los tendrás tú en tu interior? Y eso abre un poquito el panorama tal vez de lo que vimos el miércoles pasado, que hablamos que lo que habla nuestra boca es lo que procede del corazón. Y si se dan cuenta, esto tiene que ver mucho con nuestra alma, lo que hemos vivido, y que si nuestro corazón pues tenemos batallas, que todos la tenemos, pero si aún hay más batalla, es saber que tal vez los conflictos que tenemos no tienen que ver tanto con la persona con que tienes el conflicto, sino que tiene que ver más contigo mismo, con cada uno de nosotros. Entonces es ahí donde la palabra nos lleva a vernos a nosotros mismos y a ver que dentro de nosotros está esto y que dentro de nosotros también está la facultad de hacer un cambio. Entonces vamos a versículo 4, de versículo 2, perdón. Este es muy interesante, seguramente muchos lo han escuchado. Dice, desea lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Dice, a ver.
Si se dan cuenta, estamos en una época que es mucho de deseo. Deseo tener más dinero, deseo una casa, deseo una familia, deseo tantas cosas. Pero el tema es ¿qué precio a veces estamos dispuestos a pagar por ese deseo? Y vean aquí cómo dice la palabra, y obviamente yo sé que cada uno de nosotros pues sabemos lo que tenemos en nuestro corazón y hemos visto personas que tal vez hemos visto cómo con tal de tener ese puesto, con tal de ganar ese dinero, con tal de tener ciertas cosas, llegan hasta hacer cosas corruptas y hasta, pues lo hemos visto en los gobiernos, hasta matar a alguien. Entonces, después dice el versículo, dice, envidian a los otros lo que otros tienen. Hay envidia, pero dice, no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, y aquí viene la parte interesante. Dice, porque no se lo piden a Dios. Está muy revelador esto, ¿no? Porque nos dice, a ver, y esto lo podemos ver, como les digo, muy drásticamente con, pues, con el gobierno, con las personas tal vez que vemos que son muy avariciosas y que no importa lo que sea, van por con tal de lograr esos resultados. Pero tal vez nosotros en alguna manera estamos actuando de esa manera, donde tal vez se muestra en nosotros la envidia y donde se muestra tal vez en nosotros esa parte de decir, yo quiero esto y por qué no lo logro y de pronto me enojo y me puedo frustrar. Pero aquí dice la palabra, dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo están pidiendo a Dios. Y de pronto nos vamos a nosotros cada uno a cuestionar, decir, pero si yo todos los días se lo pido a Dios, si yo todos los días me estoy en la mañana y oro y le digo, Dios, ayúdame con esto, yo te lo estoy pidiendo. ¿Y por qué me dices que aún no tengo eso que yo quiero? Porque no se lo estoy pidiendo a Dios y sí lo hago. Bueno, vamos a ver. Versículo 3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo que piden con malas intenciones, otra vez va, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Es que de verdad la Biblia es impresionante. Vean, podríamos decir, sí, yo se lo estoy pidiendo a Dios, pero ahí es donde tenemos que nosotros ir a nuestro interior y realmente escudriñar nuestras metas, nuestros deseos y decir, realmente eso que yo deseo solo es por placer, o sea, solo por gusto, solo porque sí, solo porque me gusta. Y de pronto eso es un poquito como confrontador con las ideas que hoy hay en día, porque dicen, tú sigue tus sueños, tú sigue tu corazón, sé tú mismo. Pero les vuelvo a recordar un poquito de las palabras que hemos dado anteriormente. Dios solo te va a dar algo que sea bueno para ti y que vaya alineado a lo que Dios quiere para ti. Y eso te lleva a abandonar muchas cosas. Porque, por ejemplo, imagínense, yo les voy a poner, siempre les pongo como ejemplos de mí. En un tiempo yo tenía el sueño de volverme multimillonario y ser escritor y ser conferencista y lograr grandes cosas porque eso era lo que me habían metido en la cabeza. Entonces, yo estaba trabajando fuertemente por lograr eso. Todo el tiempo me olvidaba hasta el punto que me olvidé muchísimo de mí. Y ahí seguramente recuerdan pues, todo lo que les he testificado, que llegué a temas de salud muy fuertes, a que perder el matrimonio, a muchas cosas. Y realmente cuando yo me doy cuenta de todo este proceso, me doy cuenta que sí se lo pedí a Dios. Y que Dios, de alguna manera, Él permite. Y cuando empiezo a suceder esto, me di cuenta que ese sueño y ese deseo lo que estaba haciendo es perder mi propia vida. O sea, es muy fuerte, la verdad es que es muy fuerte, porque a veces nos meten tanto en la cabeza que tenemos que lograr una meta, un sueño o al menos algo, y cuando ese algo no está alineado a Dios, como por eso vimos en las semanas pasadas lo del pecado, porque el pecado, acuérdense que es el camino a la muerte. Entonces es poco a poco, imagínense, yo con ese sobreesfuerzo, con ese no ver a mi familia, con ese no cuidar mi cuerpo, con ese querer salvar al mundo, según yo en mi cabeza, y darme cuenta que después
entraba en procesos que me llevaron a enfermedad y cosas tan fuertes, es cuando dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Pero después Dios, a través de su palabra, me hizo ver que yo no estaba pidiendo conforme a lo que Él quería. Me estaba dejando llevar por mis placeres, por mi orgullo, porque yo decía, sí, claro, yo soy Fernando, yo soy joven, en ese momento tenía 30 años y decía, si ahorita yo puedo generar tal cantidad de dinero, y vean, a veces pecamos de orgullosos y de soberbios, cuando yo, por ejemplo, en mi caso era de, cuando de pronto me cuestiono, digo, apenas si tenía una comunidad como de 150 personas, no sé, algo bien chiquito. Y yo ya me sentía como, como decimos aquí en México, como pavo real. O sea, y a veces en eso nos perdemos. Nos perdemos en ese orgullo, en ese si lo logro, en esto, o también nos podemos estar perdiendo del otro lado en el hecho de querer ese deseo, querer esas cosas, y de pronto esas cosas no sucedan. Y nos deprimimos, y entonces decimos, Dios, no me escuchas. Entonces, están siempre estas dos partes. Y entonces vamos a ver qué más nos dice la palabra. Capítulo 4 dice, adúlteros. Adulterar es cambiar, transformar, manipular. Dice, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahorita vamos a saber qué se refiere esto con el mundo. Dice, ¿qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros? Está lleno de... A ver, otra vez va. Es que esta versión dice, la pregunta va, ¿qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros? Espíritu, es que no sé por qué me estoy trabando, dice, afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia. O sea, dice, ¿cómo el Espíritu de Dios que nos ha puesto en nosotros hay envidia? Y vamos a ver qué nos dice. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Y si recuerdan, tal vez tienen como 4 semanas o 5 semanas que hablamos de que el pecado mora en nosotros y de que esos deseos de alguna manera inconscientes, infantiles, que no nos damos cuenta que eso nos llevan a perdernos, este, podría ser la causa de lo que nos está generando, pues esos malos deseos, esos malos planes. Y eso es totalmente, digamos, en el hombre natural, nosotros, digamos, naturalmente tendemos al pecado, tendemos a la destrucción. Si lo vemos, por ejemplo, en un bebé chiquito que empieza a crecer al año, dos, tres, demos cuenta cómo es envidioso. O sea, a veces, muchas veces no es como que le quiere compartir a los otros y de pronto también hay como enojos y todo esto, porque así es nuestra naturaleza. Pero si nosotros seguimos operando de esa manera, por eso de pronto decimos que hay adultos que aún se comportan como niños. Sí, que de pronto decimos, no puede ser que infantil, o sea, se molestó de algo que debería de ser más maduro sobre eso. Y eso es porque la naturaleza natural, como venimos, no se ha transformado. Y vamos a ver qué dice la siguiente parte. Dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dice las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Entonces, si recuerdan aquí cómo empieza toda esta palabra del día de hoy, habla de esos deseos, de esas metas, de eso que planeamos y que de pronto podemos sentirnos orgullosos y nos podemos sentir pues con, ¿cómo llamarlo? Pues con esa capacidad donde tú te sientes que todo lo puedes y nos olvidamos de esa humildad donde solo Dios puede actuar. Entonces, aquí es un buen momento para que cada uno de nosotros reflexionemos. ¿Cuántas veces dijimos, yo quiero este deseo, yo quiero esta casa, yo quiero este dinero, yo quiero este de esta forma, yo quiero esta pareja, yo quiero esto? Y nos hemos dado cuenta que tal vez ese deseo o esa situación nos ha llevado a destruirnos a nosotros mismos. Yo les digo, yo caí demasiadas veces y tal vez siga cayendo, pero el Espíritu de Dios nos llena de gracia para que entonces nos humillemos. Humillarnos se escucha una palabra como muy fuerte, decir,
¿Cómo me voy a humillar? Pero imagínense, es humillarnos al Rey de Reyes, es humillarnos al que nos creó, es humillarnos y humillarse tiene que ver con ser como si fuera, pues es que quiero que lo vean así, como la persona que más admiran en este planeta y que está frente a ustedes y que no solo la admiran, sino que hay un corazón y un amor muy grande. Y entonces tú quieres hacer reverencia, decir, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que dice el versículo 7, así que humíllense delante de Dios. Miren, ni siquiera sabía que iba a seguir esa palabra, no la había leído. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. También si recuerdan en las palabras anteriores, sabemos que la lucha que tenemos cada uno de nosotros cada día en nuestra vida, las aflicciones que tenemos, créanme, se los aseguro totalmente, no vienen de Dios. Dios no te manda ese problema, Dios no te manda esa destrucción, Dios no te manda ese castigo. Pero ¿qué sí va a hacer Dios? Dios va a permitir y como un caballero no se va a meter en las situaciones. Y si ustedes han leído la palabra, es que este mundo, hablando de este mundo, de donde viven los humanos aquí en la tierra, es gobernado por las tinieblas. O sea, es gobernado por la maldad. Dense cuenta cuando tú prendes las noticias y ves pura maldad. Destrucción por acá, guerra por acá, que ya golpearon no sé qué, que ya chocaron, que hay mucha destrucción. Y entonces por eso es que se dice que el príncipe de este mundo es Satanás, es el enemigo, es el que nos destruye. Pero tenemos un Salvador, tenemos a alguien que nos quita de esto. Entonces la palabra dice que, y me voy a ir hacia donde comenzó este estudio, y lo voy a recordar por los que acaban de entrar, dice, otra vez la pregunta dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y vuelve a hacer la pregunta, ¿acaso no surgen de sus malos deseos que combaten en su interior? Y luego vean cómo viene todo este desarrollo que hemos estado estudiando, pero hasta aquí me doy cuenta cómo la palabra ahorita nos quiere dar una enseñanza muy grande. Porque vean, por ejemplo, yo puedo tener un conflicto con mi esposa, con mi madre, con el trabajo, y muchas veces es porque nos metemos ideas, planes y formas que decimos que para nosotros es la total verdad y así tiene que ser. Como dice la palabra, nos volvemos necios, orgullosos creyendo que es la única forma. Y entonces, cuando alguien piensa diferente a cada uno de nosotros, pues viene molestia y viene toda esa parte que acuérdense que evidencia lo que tenemos dentro de nuestro corazón. O sea, el tema no es la otra persona ni las formas, ni tampoco el tema es que, de hecho, bueno, ya después se los comparto, pero ayer tuve una administración con nuestro pastor y para mí era como muy revelador esta parte que yo le decía al pastor, pastor, ¿y qué hago yo cuando en medio de las injusticias, por qué si hay una injusticia, yo me tengo que quedar callado? Y para mí fue algo así muy fuerte de cómo, no, o sea, no me voy a dejar, o sea, necesito yo alzar la voz. Pero después me recordó la palabra y me dijo, Jesús, antes de crucificarlo, él sabía que estaba lleno de injusticias, pero él, su mirada siempre estaba en la voluntad de Dios y sabía que iba a pasar por tormento y sufrimiento, pero él también sabía que iba a resucitar y que iba a mandar a su Espíritu Santo para que entonces hubiera redención y hubiera bendición en todo el mundo, en el planeta, y que hubiera un cambio muy grande en esta era. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es eso, que a veces podemos decir, ¿cómo que no me voy a enojar y cómo que no voy a disputar? Si es una injusticia, no me voy a dejar. Pero también dice la palabra que dejemos la justicia y todo esto en manos de Dios, porque Él es el justo, Él es el único que puede saber lo que es. Yo sé que esta palabra es un poco incómoda y es un poco no fácil de entender, porque ¿cómo vas a decir? Imagínate que te robaron todo y dices, ¿cómo no yo voy a ir a destruirlos? Pero por eso las enseñanzas de Jesús son fuera de este mundo, no son de este mundo, porque nos llevan a tener un corazón diferente, que humanamente, en el hombre natural, como aquí lo vimos,
nosotros no vamos a tener la capacidad natural de hacer eso. El único que puede hacer eso en nosotros es Dios, a través de su Espíritu Santo. Y por eso es que vemos personas que vemos en paz a pesar de situaciones. Pero aquí es donde viene esto, donde nos dice el Señor, hijos, no se afanen ni se dejen llevar por sus propias ideas y por sus propios deseos. Más sin en cambio, humíllense y tengan la humildad de reconocer que yo soy su Dios y que yo les voy a revelar lo que necesitan cada uno en sus vidas. Y por eso recuerdo esto que también lo hemos visto en semanas anteriores. Siempre que tengamos dudas de que si algo lo estamos haciendo de manera adecuada, de acuerdo a la voluntad de Dios o no, detengámonos, respiremos y oremos. Pongámonos en oración. En el momento que tú pones en oración a Dios y dices, Dios, tengo duda de esto. No sé si estoy tomando una buena decisión. Y es ahí donde tú ora como venga tu corazón. Dios escucha corazones sinceros. No quiere personas, o sea, de verdad les aseguro, Dios no va por las personas perfectas. De hecho, no existen. Dios siempre va por las personas que tenemos aflicción, que tenemos situaciones complicadas, pero sobre todas las cosas lo que va y lo que ve más el Señor es un corazón sincero. A Dios no lo podemos engañar. No le podemos decir, Señor, es esto, porque Él lo ve todo y lo sabe todo. Por eso es que nosotros siempre tenemos que hablar con humildad y decir, Dios, imagínense, aquí viene esta parte de, en tu oración, te das cuenta que tienes un conflicto con tu pareja, te das cuenta que tienes un conflicto con alguien del trabajo y le dices, te pones en oración y dices, Señor, reconozco que sí, siento todos estos sentimientos, es más, la quiero golpear. O sea, que sea esa parte que dices, siento todas esas aflicciones. Pero ahí es donde vas a hacer una toma de conciencia y decir, pero yo sé, Padre, que tú no quieres eso de mí, que tú no quieres que actúe con la espada. Y le describes todo eso. Y entonces ahí le pides ayuda. Dios, ayúdame a quitarme estos sentimientos. Y ahí si tú eres capaz de reconocer que esos sentimientos no vienen de Dios, sino que están en tu corazón sobre el pecado que está en ti, pero que el Espíritu Santo te puede quitar y romper esa raíz. Ahí es donde va a venir una gran bendición. Entonces vean cómo Dios es tan grande, que nos hace ver que no somos ninguno de nosotros aquí, por eso es que declara la palabra de que somos pecadores, pero la palabra, el Espíritu Santo, nos lleva a que cada día más seamos menos eso y seamos más lo que el Espíritu Santo quiere que seamos. Entonces, de verdad para mí esto es impresionante lo que ahorita el Señor nos está diciendo. Y saber, siempre recuerden esto, que de verdad, por eso, este es un versículo que les cuento que, pues mi mamá desde muy chiquito me puso y me dijo Jesús antes de que lo crucificaran, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando ella me empezó a decir eso, y después empecé a estudiar la palabra. Dije, es que es cierto. O sea, alguien que viene y me viene a atacar y quiere hacer confrontación, está reaccionando de manera automática. No sabe ni siquiera por qué siente eso en su corazón, no tiene ni idea ni siquiera por qué está peleando, luchando. Muchos en automático, y aquí me voy al tema de las metas y de los placeres, en automático repetimos patrones de lo que vemos en nuestra familia, en nuestros amigos. Si todos los amigos quieren ser millonarios, ahí vamos, queriendo ser igual millonarios. Y luego te das cuenta que el amigo quiere ser millonario, pues por otras influencias que al final nadie tiene la real certeza de dónde surgió eso. Entonces son puras ideas que nos empezamos a formar que ni siquiera son nuestra esencia. Solo son comportamientos donde nosotros queremos como encajar y ser eso. Entonces vean cómo Dios nos lleva y dice, versículo 7 de nuevo, humíllense. Y humillarnos es reconocer que nosotros no podemos. Que nosotros siempre van a venir esas semillas de enojo y frustración. Pero en el amor de Dios, dice, humíllate, resiste al diablo, porque él se va a ir. Entonces, si nosotros resistimos esos ataques, esos conflictos, esas situaciones, ese espíritu que no son de Dios, se los aseguro,
ya no va a morar en tu casa. Pero ¿quién va a elegir que eso no existe en tu casa o en mi casa o en la casa de cada uno de nosotros? Es cada uno de los que estamos aquí. Si hoy tú estás aquí porque Dios te trajo aquí, es porque quiere que tú seas la luz en tu casa. Y aún siendo imperfecta, imperfecto, pero quiere que te esfuerces aún más. Y vamos a ver el versículo 8 que nos dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y luego dice, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Esto es bien fuerte. O sea, está diciendo, por un lado, se olvidan de mí, sí, siguen sus deseos, sus metas, y por el otro lado es Dios, yo soy contigo. O sea, nos está hablando que somos incoherentes. No estamos siendo coherentes. Y les tengo que decir, eso en el hombre natural, en nuestra naturaleza, es normal. Pero para Dios, Él quiere sacarnos de esa normalidad y que podamos tener al Espíritu Santo y seamos capaces de no estar divididos y de estar con Dios mucho más. Porque vamos, estamos viviendo en este mundo, de pronto podemos ser engañados y ser seducidos por estos deseos. Imagínense, lo hemos visto cómo puede ser un deseo el decir, wow, este negocio es impresionante, me voy a meter y cuando me doy cuenta, ¡pum! Un fraude. O puedo decir, es que esta persona me vino a ofrecer algo para sanar y se escucha bien bonito y cuando te des cuenta era un producto que no te iba a hacer bien. O una relación, viste a la pareja y dices, wow, por aquí me voy y cuando te diste cuenta igualmente caíste. Entonces, por eso dice la palabra, acérquense a Dios, estén cerca de Dios y la pregunta va a ser, ¿cómo estoy cerca de Dios? Y la respuesta es muy sencilla, es, habla con Él pero ahora escucha a Dios. Y muchos de ustedes van a decir, ¿y cómo escucho a Dios? Es muy sencillo. Aquí estamos escuchando a Dios. La palabra que Él dejó y que mandó a sus discípulos es cómo Él habló. Imagínense, y se los voy a poner así para que vean cómo esto es verdad. Si alguno de ustedes hoy en día, imagínense que ustedes quieren dejar como experiencias escritas en un libro para que sus bisnietos, se imagínense 4 generaciones hacia el futuro, conozcan lo que ustedes decían. Hoy en día existen videos, ¿no? Que nosotros podemos grabarnos en video y dejar esa información para dejárselo a quién sabe cuántas generaciones hacia adelante de nosotros. Pero en ese momento, en esa época, no existía nada de esto. Solo existía dejar el testimonio y lo que tú decías es por escrito. Entonces, Jesús, el Espíritu Santo que moró en cada uno de los discípulos después de que Jesús resucita, los usa para que dejen plasmado este testimonio y que sea la manera que se está comunicando Dios con nosotros. Y decirnos, hijos, esto es lo que les dejé escrito para que ustedes no se dejen perder por ese mundo. Y vean, esto es algo escrito hace más de 2000 años. Entonces, vean cómo perdura y perdurará por los siglos de los siglos. Porque es palabra viva, es palabra real. No es un libro que inventó la persona que un día se le vino a su mente y canalizó una información y de pronto dijo que entonces la sanación era así. O alguien que de pronto vino eso. O sea, lamentable, el humano es muy creativo, pero cuando su creatividad no está con Dios, eso nos lleva a autodestruirnos. Es muy revelador esta parte. Por eso siempre nuestra creatividad tenemos que ponerla en manos de Dios. Para que entonces Dios purifique nuestro corazón y que sea cualquier meta que queramos, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, sea una meta que honre a Dios y que lleve a las personas por un camino de bien. Porque siempre piensen esto, detrás de una meta que tenemos cada uno de nosotros, hay un beneficiado o puede haber alguien que se perjudica. Entonces siempre pregúntenle a Dios, ¿esto que está aquí es algo que es tu voluntad? ¿Es algo que tú quieres que alcance para bendecir a otros? Entonces, ahí está parte de lo que hoy Dios quiere darnos. Y luego dice, 9, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento profundo y dolor, que haya llanto en lugar de risa
y tristeza en lugar de alegría. Y luego dice el versículo 10: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor, que es arrepentirnos, que es estar humildemente sabiendo y diciendo, Dios me ama tanto que me quiere transformar y corregir de todas las cosas que yo he hecho. Así que créanme, y la palabra dice, como le dijo a María Magdalena, creo que o una de las, igual aquí estoy parafraseando, pero algunas de las, una mujer prostituta que de pronto iban y la querían juzgar, y de pronto les dice Jesús, y la querían apedrear, y le dice Jesús, que lance la primera piedra el que está libre de pecado. ¿Y qué pasó? Nadie la lanzó. Y luego Jesús le dice a esa mujer, ¿dónde están tus acusadores? Le dijo, yo ya no veo ningún acusador por aquí, así que yo te perdono, vete en paz, y siempre dice Jesús, y no peques más, porque el pecado nos vuelve a llevar a la aflicción. Entonces, vamos a ver qué dice la siguiente parte de Santiago 4. Dice, no juzgar a los demás. O sea, primero nos está hablando Dios de no te pelees, no entres en conflicto. No, nos está diciendo de que muchos planes que le hemos pedido a Dios y todo esto no se los hemos pedido realmente a Él, porque tal vez estamos divididos entre los deseos de nuestro mundo y los deseos, más bien los planes que tiene Dios para nosotros. Y nos está diciendo todo esto. Y nos dice la fórmula, humíllense. Pero aquí nos dice algo más. Y ahorita lo dije con María Magdalena. Dice, lo del, perdón, la mujer prostituta. Dice, no juzgar a los demás. Versículo 11. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley de Dios, no hacer la función de jueces. Y vean, esta parte ya lo había dicho hace un rato, que no nos corresponde a nosotros hacer justicia. Porque si nosotros queremos hacer justicia, siempre va a haber pleito y confrontación y enojo. Pero recuerdo esto que les digo, o sea, imagínense que alguien de pronto van y te quitan toda tu casa y te destruyen y dices, ¿cómo no me voy a levantar y me voy a dejar? Pero acuérdense, aquí dice, la justicia es de Dios. Por eso este entendimiento no es para todo el mundo, o sea, sí, no es para la gente que está allá afuera, porque no lo podrían entender, pero ustedes están aquí porque saben que hay un Dios que es justo y aunque en el momento parezca una injusticia, después vendrá la bendición porque Dios es fiel y te va a levantar y te dará más, no solo de lo económico, de lo que haya sucedido, sino te dará más de su paz, de su amor y de todo lo que Él puede dar, que no se compra con el oro ni con dinero de este mundo. Entonces vamos a ver qué dice versículo 12. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o para destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Créanme, esta palabra del juzgar es algo que vamos a trabajar yo creo que toda nuestra vida. Pero lo que tenemos que hacer es esforzarnos cada día más con quitarnos esa raíz de forma de actuar y pensar que de verdad no nos ayuda absolutamente nada. Claro, nosotros podemos hacer una crítica constructiva o una observación, pero ¿cómo me doy cuenta que eso se está convirtiendo en un juicio? Ven, esta parte está muy interesante. A ver, y de hecho no les había hecho ninguna pregunta, pero quiero que aquí, a ver quién quiere expresarlo ahí en el chat. ¿Qué creen que detona y te hace ver que no estás haciendo una crítica constructiva, sino que estás juzgando? A ver, ¿qué se les viene a algunos aquí? Lo que es, venga, aquí, acuérdense que estamos en aprendizaje todos y Dios nos va dando la revelación de cómo lo tenemos que hacer. Pero ¿quién se le ocurre algo? A ver, ¿qué nos hace ver que la manera que yo estoy aparentemente haciendo una crítica constructiva, en realidad no, y estoy juzgando? A ver, ¿quién se le ocurre? Así, a ver, anímense, venga, uno al menos, lo que sea. ¿Qué se les ocurre que se viene en el corazón? A ver, ¿si están aquí? Para preguntarles si están aquí, si estamos aquí. Exacto, exacto. Más que nada, como toda esta, gracias Pau también por ponerlo.
Como toda esta enseñanza tiene que ver con nosotros mismos, lo que detona que estamos juzgando es que hay molestia en nuestro corazón, que hay sentimientos y cosas que dices, es que este no lo está haciendo bien, y por esto, y por esto, y por esto. Y empieza una raíz de molestia, de enojo, de tristeza, de no me está ayudando, todas esas cosas que vienen de nuestro pecado, de nuestros pecados internos. Y lo que hace ver es que lo que tenemos dentro de nosotros. No se trata si el otro hizo, no hizo, fue o no fue, sino se trata de lo que está dentro de ti. Y eso es una super revelación. Si tú haces una crítica constructiva, créeme que lo vas a hacer de una manera amorosa, de una manera observándola y de una manera que no haya esa carga de enojo y sentimientos negativos emocionales. Esa es la manera de darnos cuenta. Claro, hemos aprendido a juzgar con esos sentimientos que están detrás, porque así venimos de generación en generación. Pero es ahí donde Cristo nos quiere libertar de esa raíz que de verdad hace mucho daño en nosotros y en nuestras familias y en todo lo que nos rodea. Porque de ahí viene la crítica, de ahí vienen los chismes y de ahí vienen familias que se destruyen. De ahí vienen empresas que se destruyen. De ahí vienen amigos, amistades que se destruyen. Por eso, hermanos, vamos a pedirle al Señor que no trabaje en nosotros para que no critiquemos, no juzguemos. Y si nos damos cuenta que viene eso dentro de nuestro corazón, ir ante Dios, reconocerlo y entonces humillarnos y decir, mi Dios, yo no puedo. Ayúdame a quitarme esto y ayúdame que cada día yo pueda formar una nueva mentalidad como tú quieres ponerla en mi mente y en mi corazón. Entonces, vamos a ver y terminamos prácticamente con esta última parte que dice, y vean, aquí nos va la enseñanza a decir, a ver, advertencia para los que confían en sí mismos. Ven que hoy está muy de moda el sigue tu corazón, tú todo lo puedes, tú eres el único, todo centrado en el yo. Y ese tipo de ideología, Dios no existe, porque tú puedes manifestar tus sueños, tú puedes crear tu realidad, porque tú puedes hacer tantas cosas. Pero de verdad, y aquí es donde yo los llevo a reflexionar, porque sé que es el Espíritu Santo en cada uno de ustedes va a ser muy preciso. ¿Realmente creemos que nosotros podemos crear todo lo que queramos? Si tan solo, de pronto dice la palabra, ni siquiera nosotros podemos agregar unos centímetros a nuestros dedos. O sea, así decir, a ver, yo quiero, por más que me esfuerce, por más que mentalice, si yo quiero ver, no voy a agregar ni un centímetro. Es más, si yo digo, a ver, si yo puedo controlar las cosas de este mundo, yo ahorita estoy viendo mi planta que está aquí al lado donde está mi oficina. Veo las hojas y ahorita, por más que quiera, no voy a hacerle crecer otros centímetros más de manera que se salga de lo natural. Yo no conozco ni aún los que dicen que son los grandes mágicos manifestadores o los que sean que hayan logrado eso. El único que puede hacer algo así es Dios, porque Él lo creó. Entonces vean, versículo 13. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos ahí un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero, dice el capítulo 14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la niebla del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. O sea, ahí nos vuelve a llamar y nos vuelve a exhortar, a darnos cuenta que por eso dice, cuéntale los planes a Dios y se va a reír. Y les recuerdo ahorita el tiempo para que vean que aquí aplica con todos y con todos los que según manifiestan y hacen tantas cosas. Marzo del 2020, 5 de marzo del 2020, aquí en Latinoamérica. Todos teníamos nuestros planes, teníamos metas, teníamos muchas cosas que íbamos a hacer. Muchos haciendo su vision board, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Súper padre. Quiero que me pongan aquí de verdad y sin crítica, o sea, simplemente como aprendizaje, ¿quién tenía unos planes en el 2020? Y pónganme un uno. Yo tenía unos planes, yo había hecho mis planes y yo lo pongo en uno porque yo también tenía mis planes.
¿Quién tenía esos planes? ¿Quién tenía esos planes que dijo, yo pongo estas metas para el 2020, marzo, 1 de marzo del 2020, y yo estaba planificando, iba a viajar acá, voy a hacer esto, voy a hacer el otro? ¿Quién más? A ver, ¿quién tiene esa capacidad de decir, sí, yo estaba en esos planes? Gracias por compartir. Dice, yo iba a ir a México. Exacto. Pero vean, ¿qué pasó después? 1 de abril del 2020. ¿Quién se dio cuenta que era 1 de abril del 2020? O 1 de mayo del 2020. Y esos planes cambiaron rotundamente. Pongan un número dos, que de pronto se dio cuenta que tal vez sí planificaron cosas, dinero, lo que fuera, tiempos, lo que quieran. Y entonces, este ejercicio lo hago para que nos demos cuenta que ningún plan que haga el humano, nosotros, quien sea una empresa, quien fuera, es seguro. Pero la seguridad, si nosotros estamos en Dios, eso nos lleva a que, como dice el versículo 15, dice, lo que deberían decir, esto dice la palabra, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hay gente que critica de pronto que dicen, ay, es que los que son, pues, de seguidores de Jesús o de alguna manera siguen a Jesús, siempre dicen, si Dios quiere. Hago esto si Dios quiere. Y luego dicen, uy, pues no tienen empoderamiento. Nunca, ¿y qué tal si Dios no quiere hacer nada? Y critican. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber que cuando nosotros decimos si Dios quiere, y eso es algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces créanme que Dios lo va a hacer. Pero tal vez no en la forma que tú querías, no en los tiempos que tú querías, y no de tantas cosas que nosotros nos ponemos en nuestra cabeza, sino que Él lo va a hacer, porque Él es Dios. Pero nosotros debemos dejarlo actuar, y eso es estando cerca de Él. Porque cada vez que nos alejamos, cada vez que lo queremos hacer a nuestra manera, cada vez que no lo ponemos en la fórmula, pues las situaciones se ponen más difíciles. Tenemos que verlo. Y vean, cómo es que cada uno de nosotros, y yo me incluyo siendo el primero en esto, tenemos nuestros planes, cosas, pero cuando ya viene la situación complicada, cuando la cosa se te pone bien difícil, cuando ya no sabes ni qué hacer y realmente ya fuiste a ver a tal persona, a otra persona y nadie te pudo resolver, ahí sí nos damos cuenta y te volteamos a ver y Dios, ahora sí ayúdame, ya no puedo más. Yo fui o soy a veces ese primero. Y ahí es donde Dios nos dice, que Él no sea el último, sino que Él sea el primero, al cual nosotros vayamos a confiar, en el cual nosotros vamos a decir, tengo este plan, pero lo pongo en manos de Dios para que se haga su voluntad en el tiempo y forma que Él quiera. Porque acuérdense esto, que lo que suceda, que sea la voluntad de Dios, aunque no lo entendamos en ese momento, va a ser la bendición más grande que podamos tener. Y luego dice el versículo 16, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes. Y semejante a la jactancia maligna. O sea, están haciendo diciendo, ah, claro, yo lo voy a manifestar, yo lo voy a lograr, yo, sí, claro, yo siempre lo logro. Pero eso es orgullo. Y créeme, tal vez tienes las capacidades para hacerlo, lo has hecho tantas veces. Pero imagínese a alguien que fuera experto, y lo vuelvo a poner, en 1 de marzo del 2020 que decía, yo soy experto en llenar estadios. Tengo el dinero y todo esto. Y había un gran. Ahorita voy a poner un partido de fútbol o algo que estaba perfecto. 1 de abril del 2020, todo se cerró. Esos planes se vinieron abajo. Podría ser el más experto, el más que tienes todo. Por eso, siempre, aunque seamos lo que seamos, siempre tenemos que ir y recurrir al Señor, humillarnos, porque Él ve lo que nosotros no somos capaces de ver. Aunque seamos expertos, estamos viendo un pedacito de la inmensidad que solo Dios puede ver. Entonces, por eso nos recordamos y me recuerdo, solo Dios es el que tiene la sabiduría, solo Dios tiene la visión y solo Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros.
que nosotros humanamente no vamos a entender, pero cada día que estemos cerca de Él en su palabra, vamos a ir comprendiendo mucho más. Y luego dice el versículo 17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Esta parte no la habías leído. Está muy interesante el versículo con que termine esto. También nos habla de que saber las cosas que hay que hacer correctamente para Dios, pero también no hacerlas, también nos lleva, o sea, el también quedarnos parados, el no accionar. Y quiero otra vez aquí como remarcar esto. Acuérdense que aquí el pecado no lo vemos como, ay, soy pecador, soy culpable, ya estoy libre, me va bien al infierno. O sea, este no es el concepto, sino es que a través, acuérdense que el pecado es una actitud, sentimientos, formas que nos llevan poco a poco a destruirnos. A veces no es poco a poco, a veces sí es inmediato. Entonces, si yo digo, ok, sé que debo poner un orden en mi familia. Sé que debo de llevar a mi familia a escuchar la palabra de Dios. Sé, lo tengo el conocimiento, pero no lo hago. No lo hago. ¿Por qué? Pues porque no quieren, porque es muy difícil, porque no puedo. Y me quedo así. Pero yo sé que debo hacerlo. Entonces, ¿qué va pasando? Que los hijos o la familia, te estoy poniendo un ejemplo, se empiezan a alejar más. Y ellos se creen sabios y luego escuchan a los amigos y los amigos empiezan a influir en ellos. Y luego cuando ves, ya tienen ideas un poco raras, que ahorita voy a sacar un comentario tal vez un poco absurdo, pero de pronto cuando ves a tu hijo ya se cree que es un animal, los famosos Terian, y de pronto ya es animal, y de pronto dices, o sea, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué ahora se quiere comportar como una mascota? O se quiere comportar como quién sabe cuántas cosas se están inventando en este mundo. Y entonces la respuesta va a ser, pues es que no hiciste lo que tenías que hacer. Pero vean, aunque eso sucediera, Dios es grande, Dios es misericordioso y te diría, no importa, hija, no importa, hijo, lo que hayas hecho en el pasado. Si hoy te arrepientes, si hoy entregas todo, yo te puedo dar nuevamente la victoria y te puedo sacar de ahí, no solo a ti y toda tu descendencia, a ti y a tus hijos. Porque Dios no es un Dios que condena. Dice la palabra que Dios es grande en misericordia, muy grande en misericordia. Entonces, pues es la gran palabra del día de hoy que Dios nos está dando. La verdad es que es una palabra pues que nos lleva mucho a observarnos a nosotros mismos, a cuestionar nuestros planes, nuestros deseos, saber si están alineados a la palabra de Dios. Y luego me han preguntado esto, ¿cómo sé nuevamente si están alineados? Orando y leyendo, escuchando a Dios, ¿qué es? Leyendo su palabra. O acercándote a personas que conozcan, que escuchen a Dios todos los días, o sea, que leen la palabra, pero que no solo sea leerla por religión, sino que busquen y se esfuerzan por vivir la palabra, por llevar en acción lo que la palabra de Dios hoy nos tiene. Recuerden, no va a haber humano que sea perfecto. El único perfecto es Dios. Pero sí tenemos personas que se han esforzado más y que pueden dar un buen consejo. Pídele a Dios que te acerque a esas personas. Y estoy seguro que también van a llegar para que te puedan dar un consejo sabio de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso siempre tenemos que estar leyendo la palabra, porque alguien que yo puedo pensar que es muy sabio, pero no es sabio en Dios, me puede dar muy buen consejo de mi matrimonio, me puede dar muy buen consejo de mi negocio, pero al no estar con Dios, yo podría caer en ese pecado que después me destruye. Y créanme, esas personas ni siquiera saben que son usadas por el diablo para poder hacer destrucción. Entonces, y ahorita como que siento decirles esto, hablo de los negocios de network marketing. Los negocios de network marketing muchas veces prometen muchas cosas muy buenas para las personas, pero siempre, aunque se vean muy buenas, oren al Señor para que el Señor confirme que esos planes van de acuerdo a los planes que hoy Dios quiere en tu vida. Sentí eso en ese momento, porque hoy en día hay muchos fraudes, muchas cosas que se están haciendo en el mundo de las redes de mercadeo. Estamos conviviendo con una nueva economía, no solo en eso, sino también en otras cosas. Pero ahorita sentí mucho decírselo a ustedes. Oren al Señor para que sepan si eso que están promoviendo, con quien están promoviendo y de la forma que están promoviendo es lo que quiere el Señor en sus vidas y en mis vidas.
¿Sale? Entonces, pues, esa es la palabra. Muy reveladora, cómo se sintieron, cómo van, pues como oramos, es que Dios nos revelara hacia dónde Él quiere llevarnos. Y aquí oramos el espacio para si alguno quiere que oremos algo en específico por alguien del grupo o algo, es el momento para que lo pongamos en el chat. Recuerden esta parte, ninguno, ninguno va a ser perfecto. Y ahorita precisamente en la palabra vamos a hacer una oración donde nosotros podamos, dice Ivonne, súper Ivonne, bendiciones, miren, todos, ahorita que está alguien compartiendo de adicciones, todos tenemos adicciones, todos tenemos vicios. Tal vez cambiaron en algún momento de ser alcohol o de ser fiesta o de ser drogas. Algunos puede ser que todavía existe, o puede ser el tabaco, o puede ser algo. Y hoy cambió la adicción al celular, o cambió la adicción al trabajo, o cambió a otras adicciones. Pero lo que quiero es dar que nos demos cuenta que ninguno de estos comportamientos nos van a llevar a bien. Y el único que puede romper con eso es el Señor. Y que es un proceso. Por eso tenemos que mantenernos firmes. Si recuerdan la palabra dice, resistan al enemigo. O sea, resistan a Satanás. No es fácil, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos va a ayudar a levantarnos y a que de pronto digamos, en el nombre de Cristo Jesús, soy libre del alcohol, soy libre del tabaco, soy libre de la adicción a la pornografía, soy libre de la adicción a la avaricia, a los negocios turbios. O sea, solo el Señor nos puede dar esa gran libertad. Entonces, ahorita siento que voy a poner una alabanza si alguno de ustedes se tiene que ir. Ahorita puede dejar su petición aquí en el momento. No me quiero silenciar esta parte. Ok. Voy a poner una alabanza. eh, es una alabanza que sé que va a tocar nuestro corazón. ¿Y por qué ponemos alabanzas? Porque las alabanzas son canciones que se han creado para exaltar a Dios, para alabar a Dios. Y esta alabanza es una alabanza de arrepentimiento y se llama precisamente Perdóname. Y el perdón no es pues para que digamos, es que alguien me tiene que perdonar o yo tengo que perdonar a alguien. El perdón es con lo más grande, que es nuestro Dios. Entonces es ahí donde cada uno de nosotros escuchemos esta canción y aunque no nos sepamos la letra, yo la voy a poner y que si de pronto lo sentimos desde nuestro corazón, aunque de verdad, aunque diga alguno, es que no lo siento tanto. Pero antes de hecho aquí la estoy empezando a Porque colocar. ¿sabes qué? No fuiste tú ni tu madre que decidieron que estuvieras aquí. Y ahí me detengo. ¿Lo escuchan? Pongan a mí si lo están escuchando aquí en el chat. Nada más para saber si lo están escuchando. Excelente. Entonces, ahí va. Después de toda esta palabra, de todo lo que hoy Dios nos dio, ¿qué quisieras entregarle a Dios? Y por lo cual, de hecho lo puedes escribir, y por lo cual quieres que Él te perdone, porque hoy te estás dando cuenta que tal vez esa raíz de orgullo, ese enojo, esos planes que muchas veces no consideramos a Dios, esas formas de vivir donde tal vez juzgamos fuertemente, hoy quieres ponerte delante de Dios y te quieres arrepentir de eso y le quieres pedir con todo tu corazón que corte esas actitudes, esas maldiciones, porque muchas de esas son maldiciones que vienen de generación en generación, para que eso ya no pase a tus hijos, para que eso ya no pase a tus familias. Y que todas estas situaciones de adicción, como lo pone ahorita Ivonne o alguno de ustedes, Dios permita que eso se acabe, porque lo único que va a poder nosotros, aquí es donde vamos a humillarnos, porque nosotros no podemos. Y es donde reconocemos la presencia y el poder de Dios que puede actuar en cada uno de nosotros. Entonces, hagamos una respiración para ponernos aquí y ahora.
Y pidémosle al Espíritu Santo, yo te pido que en este momento, a través de esta alabanza y a través de esta oración que vamos a hacer todos unánimes en ti, nos reveles a cada uno de nosotros lo que tenemos que transformar, pero no solo eso, sino que nos ayudes a liberar todos esos sentimientos, todas estas cosas, todas estas fallas, a poder reconocer dónde no lo hemos hecho bien y a poder tener ese perdón y esa misericordia de nuestro Dios. Gracias, mi Dios, porque sé que lo estás haciendo. Sé que estás cubriendo a cada uno de los que estamos aquí, a las familias que están aquí, porque yo sé, Padre, que tú quieres familias unidas en Cristo, donde se pueda ver lo que muchos no han alcanzado a ver. Así que, mi Dios, gracias por todo eso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y vamos a escucharla. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. En este momento quisieras arrodillarte, ¿Quién podré puedes engañar? cerrar tus ojos, tocar tu ¿Cómo corazón. podré El Espíritu Santo esconder está contigo en la este momento. falta Él quiere que me liberarte de todo eso. haces, Que si tú eres Dios? capaz de hacer eso, si no puedes Por arrodillarte, más que hago el agachar la cabeza y bien, decirle, aquí sé estoy, bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Estoy aquí, Dios, porque tú me has llamado. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí estoy. Toma mi corazón. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí el Señor te ha traído aquí, porque Él te quiere rescatar. Y Él no importa lo que hayas hecho antes, no importa tu pasado, no importa si lo hiciste hace ayer, no importa si juzgaste o te llenaste de enojo, de rabia de tantos años. El Señor es grande en misericordia y quiere que te pongas frente de Él y que te humilles a Él. Pero solo quiere que te humilles a Él para que te pueda abrazar y para que te pueda hacer sentir lo tanto que te ama.
y lo tanto que te ha esperado para que tú puedas estar aquí con Él, porque Él solo puede restaurarnos ese corazón destruido y hemos buscado ese amor afuera en las personas, pero ese amor está en Él. Si no tenemos primero el amor de Dios, no podemos tener ningún amor. Que hoy Dios quiere tener un encuentro contigo, quiere tener ese encuentro contigo, quiere que reconozcamos eso que no lo honra, pero para poder ver las maravillas que Él puede hacer en nuestras vidas. Y Él espera más de nosotros, sin duda espera más de nosotros, pero por eso estará con nosotros, aún en adversidad, para que podamos esforzarnos para hacer lo correcto y lo bueno delante de los ojos de Dios. Dios, declaramos que nos haces tanta falta. Muchas veces nos sentimos que no podemos más, que estamos destruidos. Cuando estamos solos, reconocemos esa parte. Pero perdónanos por de pronto alejarnos o no tomarte en cuenta. Perdónanos. Yo quiero que levante la mano todo aquel que hoy quiera reconciliarse con Dios. Y levanta las manos si hoy te quieres reconciliar con Dios, si no lo habías visto, si no lo tomabas en cuenta. Es más, tal vez por ignorancia no tenías ni idea que Él quería tener esto contigo. Pero alza tus manos en señal de que La estás iglesia no va conmigo. a sus pies. Repite conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, fuiste tú quien me llamó. fuiste tú el que me llamó. Fuiste tú quien me eligió. Fuiste tú el que me eligió. Y sé Y sé que tienes planes para que mí. tienes planes para mí, Grandes cosas para mí. grandes cosas para mí. Yo sé, Padre, que tienes grandes planes para cada uno de los que estamos aquí. Yo sé que tú quieres hacer cosas maravillosas, Padre, y aunque en este momento cada uno de los que estamos aquí no lo podamos entender, aunque no nos sentamos capaces que podemos romper con esas ataduras de vicios y situaciones y aspectos que no te honran, Padre, pero sabemos que en tu nombre poderoso podemos descansar y que tú nos ayudarás a poder dar esos pasos que no habíamos podido hacer en el pasado, no solo para libertarnos a nosotros, sino para libertad a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque tú eres grande, mi Dios, y porque nos quieres cerca de ti. Gracias, mi Dios, por eso. Yo te pido que nos despidas en paz, Padre, y que haya esa revelación que tú hayas querido poner en cada uno de tus hijos hoy, porque eres maravilloso. Te amamos, te adoramos, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues qué gran, qué gran, qué gran, es que yo me quedo sin palabras. Le digo que Dios es muy grande. Dios es muy grande. Y siempre que nosotros podemos tener esa capacidad de ser humildes y de reconocer que no podemos y de darnos cuenta que sí, tal vez hemos fallado, pero de reconocerlo y de querer cambiar. Y no querer cambiar como este mundo en los libros de autoayuda nos dicen, sino de querer cambiar de acuerdo a la palabra de Dios. Y se los dice a alguien que leería todos los libros de superación personal, los que quieran, apoyos, sanaciones, y cuando me di cuenta que aquí estaba todo, que aquí estaba su presencia, que eso es lo que esos libros no tienen, no tienen la presencia de Dios. Siempre y cuando no. Hay libros que sí escriben de acuerdo a la presencia de Dios porque están escritos de acuerdo a la palabra, pero hay libros que ni lo mencionan. Así que, pues gracias por estar aquí. No sé si alguien quiera compartir algo. Este, créanme, siempre que nosotros compartimos aquí, somos parte del proceso. O sea, no quiero que piensen que nuestra vida es perfecta. Vivimos muchas situaciones, pero de alguna manera Dios nos va ayudando a hacer cambios, ¿sale? Entonces, bueno, si alguno, pues no, hoy no hay compartir, como siempre yo les pido que en el grupo, gracias Carla por compartir que te sientes más en paz, es el Espíritu de Dios, o sea, Él prepara las cosas para hacer eso. De verdad, yo solo digo, Dios úsame y a ver qué puedo hacer yo humanamente,
pero Él en su misericordia y en su amor hace cosas increíbles y estoy seguro que las está haciendo en cada uno de ustedes en su casa. Así que, como siempre les digo, si están en el grupo de Minutos con Dios, les pido que lo que sea que hoy haya Dios revelado en ti a través de su palabra, lo exaltes y lo pongas ahí en el chat. De que digas, sí, reconozco que yo era el juicio o reconozco que el enojo, pero hoy Dios me reveló algo y me perdonó y me va a perdonar porque Él es bueno. Y entonces declara lo que sea en ese grupo, porque vean, a partir de lo que tú preguntes o lo que pongas en el grupo de WhatsApp, ahí hay más de 460 personas. Tal vez no todos la van a leer, pero con uno que le capte y diga, a mí me está pasando esto, y después se ponga a estudiar esta palabra, créeme que lo que tú estás poniendo va a ser una semilla de bendición. Así que, pues es un placer de verdad compartir esto para Dios. Y pues, si quieren abrir sus cámaras, ahora sí que estamos aquí 20. Excelente, gracias Carla por abrirlo. Guille, un gusto, fortaleza. Bueno, gracias los que pueden emprender la Pau. Pau, qué bueno que estés por aquí. Yo sé que Dios te va mostrando y sé que te estás dando cuenta de cosas y de verdad que estamos orando por muchos de este grupo. Y ustedes también yo les pido que oren por este grupo porque se nos están revelando cosas. Así que gracias Astrid también por abrir la cámara. Pues bueno, voy aquí a grabar el video. Pues aquí estamos en una miércoles más de compartir la palabra de Dios en Minutos con Dios. Que Dios los bendiga mucho y gracias a Dios siempre por esa palabra que nos llega al fondo de nuestro corazón y nos sana. Que Dios los bendiga mucho, equipo. Y recuerden, tenemos un Dios todopoderoso y es un proceso. No esperemos quitarnos todo de un día a otro, pero sí hagamos lo que nos corresponde hacer. Esforcémonos mucho más. Tal vez a veces parezca poquito, pero de verdad esforcémonos a dar pasos hacia adelante. Que Dios los bendiga y que pase una excelente semana, día, y nos vemos próximamente. Bueno, también para que sepan, hoy tenemos una conferencia de nutrición y de frecuencias, los que están ahí en nuestros diferentes grupos. Si alguno más que esté ahí al pendiente, la verdad es que algo que estamos haciendo es estar buscando educar y que haya precisamente toda esa parte de conocimiento adecuado sobre esa otra parte que es importante del cuerpo. Entonces, ahí están invitados todos hoy a las 7 y si no saben, igual pónganos en el chat y les escribimos en privado para que tengan la invitación, ¿no? A las 7 horas Centro México. ¿Sale? Entonces, gracias por compartir. Excelente día. Bendiciones aquí desde Monterrey, México. Bye bye a todos.